Sí, Vale. buenos Se días. te oye perfectamente, así que cuando quieras comenzar, todo tuyo. Perfecto, pues empezamos. Muy buenos días a todos. Bon dia también a aquellos que se conectan desde Portugal. Agradecer en primer lugar a la organización de Paint and Coating por la oportunidad de poder participar en este webinar que desde Netsch vamos a dedicar a la optimización de los procesos de molienda en vía húmeda para la producción fundamentalmente de pinturas y dando posteriormente lugar a la presentación del último desarrollo de Netsch en este campo, que es el molino horizontal de discos por microsferas Discus Intensive Rotor. Vamos directamente ya con la presentación. Antes de nada, una pequeña agenda. Para todos aquellos que no conozcan o no hayan oído hablar todavía de Netsch como fabricante en la industria, haremos una pequeña presentación del grupo Netsch a nivel global, de quién es Netsch España, un pequeño repaso de los sistemas de molienda y soluciones que Netsch puede ofrecer en la producción del campo de pinturas, tintas, recubrimientos, coatings, y entraremos en la parte media final de la presentación más interesante, que son los parámetros de optimización de proceso en vía húmeda y el nuevo sistema Discus Intensive Rotor. Netsch es un grupo multinacional familiar. La familia Netsch está dirigiendo y gestionando directamente el negocio desde el año 1873, que fue fundado en Alemania, en Selb, en Baviera. Actualmente es la quinta generación. Es una empresa con una facturación de algo menos de 600 millones de euros a nivel global, consolidado, y unos 3.700 empleados en todo el mundo pertenecemos a la familia Netsch. El grupo tiene 3 unidades de negocio. Estas unidades de negocio están compuestas por la división de análisis térmico. Son equipos de laboratorio muy específicos orientados a la determinación de características físico-químicas de los productos, termogrametría, dilatómetros, calorímetros, etcétera. La división central de la que versará hoy la charla es la de molienda y dispersión. Aquí tenemos dos partes diferenciadas. Molienda y dispersión en vía húmeda y molienda y dispersión en vía seca. Hacemos también molienda y clasificación de polvos ultrafino. Y tenemos un programa completo de mezcla, dispersión, homogeneización, desaireación y molienda. La tercera pata del negocio es los sistemas de bombas de usillo excéntrico, las bombas conocidas en el mercado como bombas tipo mono y bombas lobulares. Si entramos directamente en la división de molienda y dispersión, vemos que la empresa está muy internacionalizada. Netsch está presente en más de 70 países, con oficinas propias, con fábricas prácticamente en todos los continentes, desde Estados Unidos, Brasil, China, Alemania, Rusia, etcétera, y oficinas comerciales para poder dar soluciones y estar lo más cerca posible de todos nuestros clientes. Netsch España, dentro de la organización, estamos presentes desde el año 1990, directamente aquí en España, ubicados en el Polígono Industrial Norte, en Tarrasa, y celebramos, por tanto, este año pues, nuestro 30 aniversario ininterrumpido, estando cerca de los clientes. Aquí tenemos todas las divisiones que puede contemplar una planta, excepto la parte de producción, que lo tenemos directamente en nuestra central en Selb, en Alemania. Tenemos el departamento comercial, troncal, que sería el contacto con los clientes, el asesoramiento técnico, aportar las soluciones, poder llevar a cabo incluso en nuestro laboratorio los primeros ensayos para poder determinar la capacidad y los feasibility test de producto del cliente. Tenemos muy importante un departamento de postventa numeroso, con técnicos especializados y una gran experiencia para poder llevar a cabo las puestas en marcha, las reparaciones, almacén de repuestos, repuestos originales, departamento de marketing, financiero, etcétera, y marcadas las dos últimas, diríamos, dos tareas encomendadas por la central directamente, como son la gestión de todas las tintas digitales o tintas inkjet, ya sean cerámicas, textiles, electrónicas, impresión 3D a nivel mundial. Hacemos esa coordinación con todos nuestros departamentos a nivel internacional, y la dirección de postventa y servicio de la división de molienda y dispersión a nivel internacional. Un breve repaso de los sistemas de molienda que puede ofrecer Netsch. Netsch lleva, como decimos, desde casi 150 años especializado en estos campos, y en concreto en el que estamos hablando hoy, de molienda y dispersión en vía húmeda y en seco.
Aquí tenemos 9 sistemas de molienda distintos que Netsch puede ofrecer como solución a la fabricación de sus productos, desde molinos horizontales a molinos verticales tipo molino de cesta, homogeneizadores de alta presión, molino de recirculación Z. Netsch fue la empresa que desarrolló el concepto de la recirculación en los años 80, hoy está muy en boga. Ya tenemos una siguiente versión optimizada que va todavía más allá, que es el molino Neos, de alto caudal y de alta densidad energética, molinos horizontales, del cual presentaremos luego el Intensive Rotor más en detalle, molinos incluso de recirculación para nanotecnología, para poder trabajar incluso con microsferas, digo bien, tamaño de microsferas de entre 30 y 50 micras, para obtener productos completamente nanométricos por debajo de los 100 nanómetros. Toda esta tecnología está a la disposición de los clientes para dar solución a sus necesidades de producción. Vamos directamente a los parámetros de optimización de proceso en vía húmeda. Diríamos que en todo proceso productivo tenemos que considerar, por decirlo así, 4 patas de la mesa fundamentales. Por un lado, tendríamos que hablar de producto, de la suspensión, del material que vamos a procesar. Tendríamos que ver cuál es el proceso de predispersión, cómo vamos a poner en contacto todas estas materias primas para producir el slurry. Tendremos que ver qué tipo de sistema de molturación vamos a utilizar y, muy importante, qué tipo de microsferas como elemento fundamental en el interior de las cámaras de molienda son las que vamos a usar para tener un rendimiento óptimo en este proceso. Estas serían las 4 partes fundamentales de las cuales vamos a desarrollar ahora, a continuación. Respecto al producto, esto pertenece lógicamente al know-how de ustedes, de los fabricantes. Ahí hay que tener en cuenta la parte de los sólidos que vamos a tener que poner en contacto con los líquidos. Hay que considerar cuál es la granulometría de entrada, cuál es la forma de la partícula, cuáles son las características físico-químicas en cuanto a dureza, abrasividad, etcétera, densidades. En la parte líquida, muy importantes los aditivos que vamos a utilizar, si el sistema va a ser base agua o va a requerir solventes y, por lo tanto, adaptarnos a la tecnología y configuración ATEX de las instalaciones, las diferentes resinas, aceites que van a dar lugar a la composición y, muy importante, lógicamente, su know-how fundamental, que es con el que trabajamos nosotros y el que nos apoyamos para dar el mejor rendimiento. Tenemos que ver cuál es el contenido de sólidos, que es un parámetro importante que afectará al rendimiento de la envolturación final, cuál va a ser la viscosidad, los aditivos, modificadores de viscosidad, humectantes, densidad del producto, etcétera. Muy importante la parte del producto. La predispersión. En Netsch, como fabricantes de equipos de molienda y de dispersión, siempre hemos dicho que una buena molienda comienza con una buena dispersión. Siempre empezamos a hablar aguas arriba en el proceso. El objetivo es un proceso de dispersión, es un proceso múltiple. No solamente es añadir unos sólidos y ponerlos en contacto con unos líquidos, sino que hay que añadirlos de una determinada manera, a una determinada velocidad. Hay sistemas automáticos de incorporación de los sólidos. Se tiene que llevar a cabo la desintegración de estos agregados o aglomerados mediante el sistema que se utilice, cizalla, microcavitación, vacío, etcétera. Hay que humectar lo máximo posible la superficie de esos sólidos con los aditivos y hay que evitar la entrada de aire. El aire es el enemigo público número 1 en el interior de las cámaras de molienda. Todo buen proceso de dispersión mejorará notablemente la capacidad de los molinos de microsferas en la última etapa del proceso, que es el que nos va a dar la calidad final. Por lo tanto, se reducen los riesgos de paradas, de incrementos de presión, de sedimentaciones en las cámaras, llevando a cabo una muy buena dispersión. Como digo, Netsch lleva muchísimos años trabajando en este campo, no solamente en la parte de la molturación, sino en la parte de dispersión. Ahí disponemos de sistemas en línea, como es el SIMIX y como es el Epsilon, trabajando por microcavitación y vacío, el sistema PMD, tronco cónico, con capacidades estándar hasta 15.000 litros, con cargas de sólidos sobre nivel, cargas de sólidos en vacío. Netsch ya controla esta tecnología de dosificación en vacío desde hace prácticamente 30 años. Los sistemas tipo Master Mix, que es el Cowles convencional, con tapa, con vacío, con palas rascadoras, diferentes accionamientos para adaptarnos a las mejores características del cliente. Y, por último, los sistemas rotor-stator más sencillos y las mezcladoras amasadoras
planetarias para poder dar servicio desde productos de baja viscosidad, todos los líquidos de baja viscosidad, como son las tintas Injet, hasta productos de muy alta viscosidad, que pueden ser incluso varios millones de centipoas, como sellantes, siliconas, etcétera. Hemos hablado del producto y hemos hablado de la dispersión. Ahora tenemos que ver la parte de la máquina que vamos a utilizar y la parte de las microsferas. En todo proceso de molturación en vía húmeda tenemos 4 factores clave. Uno sería la energía específica de molienda, caracterizada por los kilovatios hora por cada kilo de sólido que vamos a molturar. Es un parámetro concreto, nos indica la energía que necesita ese producto para pasar del estado inicial al estado final que quiere el cliente. Va a depender un poco del tipo de proceso, si es discontinuo o continuo, y muy importante es el parámetro que utilizaremos para hacer el escalado a nivel de producción, tanto cualitativo como cuantitativo. A nivel de energía de impacto, lógicamente, vamos a tener unas microsferas dentro de la cámara. Estas microsferas se van a activar mediante el movimiento de los discos, de los ejes o del tipo de eje que tengamos dentro de la cámara, y por lo tanto esa energía cinética, que va a depender lógicamente de la masa de las partículas y de la velocidad, nos va a dar una energía de impacto. Aquí vamos a ver un poco la dependencia, el diámetro de las microsferas de molienda, la densidad de las microsferas y la velocidad a la que son activadas esas microsferas. Y podemos ver en función de los índices cuál es la incidencia que va a tener cada uno de ellos. Otro tercer factor clave sería el número de impactos. ¿Cuántos impactos va a tener los elementos de molienda con el pigmento, con los sólidos, que tenemos que reducir su tamaño de partícula? Esta función adimensional vendrá determinada por la velocidad del eje, va a venir determinada también por el tiempo en el que el producto esté dentro de la cámara y, lógicamente, será inversamente proporcional al diámetro de los elementos de molienda. Cuanto menor sea el diámetro de las bolitas, mayor número de bolitas hay y, por lo tanto, la frecuencia de impacto será mayor, pudiendo optimizar hasta cierto punto las características finales del producto y ganar en calidad y en productividad. Y, por último, la función de distribución de los tiempos de residencia. Esta función de distribución es muy importante, está determinada fundamentalmente por el modo de operación. Si vamos a trabajar en modo de pasada simple, una pasada, 2 pasadas, 3 pasadas, multipasada, en cascada, si vamos a trabajar en recirculación, y nos viene a determinar un poco la influencia que tiene lo que llamamos el efecto del flujo mezcla, es decir, cómo se transporta el producto dentro de la cámara de molienda. Estos son 4 factores fundamentales que, como pueden imaginarse, Netsch ha tenido en consideración y siempre tiene en consideración para optimizar todos los diseños de las máquinas y dar las mejores soluciones para cada tipo de producto en concreto. Estos factores se han tenido en consideración para poder presentar, lógicamente, el último desarrollo de Netsch en molienda horizontal por vía húmeda, que es el Discus Intensive Rotor, que pasamos ahora mismo a presentar. Este molino Discus Intensive Rotor es un concepto que es una innovación completa, es una innovación total, es un salto muy importante en cuanto a calidad y en cuanto a productividad. Es una innovación en cuanto a desarrollo de equipos horizontales de discos. Es la 5ª generación de sistemas de molienda horizontal de discos de Netsch desde los años 70. Está basado en tecnología probada y, por supuesto, ya está disponible en el mercado desde escala de laboratorio a gran escala de producción, con referencias y con muchas máquinas introducidas en el mercado. Es una innovación completa. Aquí tenemos un poquito el diseño de la máquina, el frame de máquina que llamamos Alpha, donde estaría dispuesta la cámara de molienda. Esta sería la cámara de molienda del diseño del molino Discus Intensive Rotor, donde fundamentalmente los 4 factores más importantes, o 5 factores, sería que está basado en un concepto ya testado y probado, que podemos incrementar la potencia neta al interior de la cámara de molienda, tenemos una mayor capacidad en volumen de microsferas dentro de la cámara, como hemos dicho antes, es muy importante. Podemos incrementar la producción en kilos hora, que es lo que fundamentalmente, junto con la calidad, interesa a los productores de pintura para disminuir los costes y ser más competitivos. Y, lógicamente, la optimización del sistema de refrigeración, porque si metemos más potencia neta dentro de la cámara, habrá que extraer de forma más efectiva esa energía extra. Este Discus, como decimos, tiene
diferentes desarrollos, no solamente en la parte de separación de las microsferas y del producto, para que pueda pasar el producto con un alto caudal. Es un nuevo concepto en el sistema de clasificación de producto, con nuevos diseños en los elementos accionadores, incluso con los espaciadores entre los discos. Debido a ese resultado, a esa optimización del proceso, la máquina es susceptible de poderse utilizar tanto en pasada simple muy efectiva, como múltiples pasadas o, debido a los elevados caudales, en algunos casos puede utilizarse también como molino de recirculación. El enfoque principal que NETGE ha dado a este equipamiento es para el sector de pinturas, el sector de coatings y, por qué no, para otros sectores en los que son susceptibles de reducir los tamaños de partícula de forma óptima. El incremento de potencia, ¿cómo podemos ver que esto es real? Aquí estamos comparando dos sistemas NETGE con diferentes elementos y geometrías de los discos y los espaciadores. Tenemos los discos Trinex, que es la versión anterior del sistema de Molienda Discus, en la cual podemos ver cuál es la energía neta que estamos metiendo dentro de la cámara en función de las RPMs, de las revoluciones por minuto del eje agitador. Podemos ver que para un molino de 20 litros con el mismo producto estaríamos aproximadamente en 6,5, 7 kilovatios netos de potencia, mientras que cambiando la geometría de esos sistemas de discos y espaciadores, podemos llegar a poner a la misma velocidad prácticamente 10 o 10,5. Es decir, estamos incrementando un 40-50% la energía neta dentro de la cámara, que es lo que nos va a producir mayores rendimientos y mejores efectos en la molduración final. Aquí podemos ver un poco este caso. El caso del sistema anterior, que está muy en boga y con cientos de referencias o miles de referencias, diría yo, a nivel internacional, que es el sistema dinámico de clasificación. Para que tengan una idea, esta es una cámara de 4 litros de metacrilato. El producto está entrando por la parte izquierda y fluye hacia la derecha. Este sería el sistema de separación. Aquí estamos viendo que son bolitas de vidrio. Por eso las ven de color verde, de un tamaño de 0,3 milímetros y están pasando 600 litros hora de agua en una cámara de 4 litros de volumen. Con lo cual pueden ver la efectividad del sistema de separación, posicionando todas las microsferas en la parte de atrás y siendo todas completamente activas y liberando el sistema de salida. En el nuevo Intensive Rotor, lo que hacemos es ganar incluso todo este espacio para poder ser ocupado por microsferas, ganando incluso en capacidad de producción, como vamos a ver ahora, no solamente en cantidad de microsferas. En esta gráfica podemos ver cuál es el incremento de presión dentro de la cámara del molino a medida que vamos incrementando el caudal de aporte de producto con la bomba del molino. En el sistema anterior podemos ver que para un molino de 20 litros, con discos Tetranex, los discos son iguales, diferentes sistemas espaciadores. El sistema anterior tiene 14,76 litros de microsferas y el nuevo Intensive Rotor 17. Es decir, aquí estamos poniendo prácticamente 3 litros más de microsferas de molienda, que en el tamaño de 0,9 a 1,2 milímetros, esta diferencia significa aproximadamente 3 millones más de bolitas dentro de la cámara. Imagínense el número de impactos a la velocidad del eje, el aporte y la eficiencia en la parte de molienda. En este caso, podríamos llegar aumentando el caudal hasta 1.500 kilos hora para llegar a un rango en el que consideramos todavía seguro de 2,5 bares de presión en el interior de la cámara. Haciendo lo mismo con el nuevo sistema Intensive Rotor y mayor cantidad de microsferas, no solamente aumentamos la intensidad y la energía, sino que aumentamos el caudal sin llegar a esa zona de 2,5 bares, con lo cual la molienda es todavía más segura. Fijémonos que no es cualquier producto, es un producto de 2.000 centipoas, como hay muchos en el sector de pinturas y algunos con viscosidades más bajas. Es decir, es una máquina muy efectiva y que da un salto cualitativo relevante e importante en este sector. Lógicamente, si estamos incluyendo mayor cantidad de energía dentro de la cámara, esa energía en todos los procesos de molienda en vía húmeda se divide fundamentalmente en dos partes. Una parte va directamente a ser absorbida por el producto y utilizarse en la reducción del tamaño de partícula, que es el objetivo que se busca, y por otro lado en el incremento de la temperatura. Ese incremento de temperatura hay que extraerlo de alguna forma y aquí utilizamos compuestos cerámicos desde hace tiempo que NETGE viene trabajándolos, hace ya más de 20 años, donde la transferencia de calor es muchísimo más elevada que aceros inoxidables o otros tipos de producto cerámico.
Como decía, Netsch viene desarrollando estos sistemas desde hace mucho tiempo, tanto con el nombre de la máquina como los sistemas espaciadores, los tipos de discos, los tipos de las patentes de los sistemas de separación hasta llegar al Intensive Rotor. Un caso de estudio de una pintura base agua. Es un color RAL 3000 con un 50% de sólidos y una densidad de 1,5 kilogramos por litro. Una pintura ya un poco densa, con microsferas de 1,4-1,6 milímetros de óxido de circonio con itrio, con elevada densidad. Vamos a ver la evolución directamente desde el caso 1 hasta el caso 5, en el que tenemos el Intensive Rotor, como para la misma calidad final de producto se ha ido evolucionando en un proceso de 2 pasadas a través del molino, con una capacidad de producción neta de 41,5 kilos hora y una temperatura de 60 grados. En la siguiente generación ya se ha cambiado la geometría de los discos, hemos podido incrementar la capacidad de producción en un 60% manteniendo temperatura. En la siguiente ya hemos pasado a las cámaras con recubrimiento cerámico, con lo cual podemos bajar la temperatura siendo más efectiva la extracción de calor, el exceso de energía. Mantenemos todavía las 2 pasadas y volvemos a incrementar prácticamente un 40% la capacidad de producción, y en los siguientes 2 casos vemos que somos capaces de quitar una pasada completa, con lo que ello conlleva de beneficios para el fabricante, haciendo prácticamente posible la producción de 190 kilos hora, manteniendo baja la temperatura y alcanzando 190 kilos hora, más que duplicando capacidad de producción. Y en la última versión, que es el Discus Intensive Rotor, aquí ya estamos directamente con la nueva geometría de los espaciadores, de los discos Tetranex, el rotor clasificador, mantenemos la cámara cerámica y podemos llegar, manteniendo las temperaturas originales por debajo de 60 grados, hasta 400 kilos hora. A modo de resumen, podemos concluir que además el Discus Intensive Rotor no solamente nos da esta capacidad extra de producción aportando más energía neta, sino que es una molienda mucho más homogénea y que nos da una gran intensidad de color. Esto es uno de los parámetros más apreciados por los fabricantes de pinturas y recubrimientos, coatings y tintas, puesto que el pigmento es la parte de la formulación más costosa en términos económicos, con lo cual hay que sacar el máximo aprovechamiento de color del pigmento. Podemos utilizar el molino de Discus Intensive Rotor desde microsferas a partir de 0,3 milímetros, con lo que ello conlleva en cuanto a número de microsferas y efectividad en la capacidad de molienda. Como decíamos, el sistema ya está disponible en todos los modelos, desde el modelo LabStar de laboratorio, que es el que vamos a tener expuesto en la feria en el próximo mes de septiembre y podrán contemplar, y modelo de 30 litros de volumen de cámara, 60 litros y 150 litros con capacidades hasta 75 kilovatios. Para el caso de pinturas, por el momento es la máquina más grande que tenemos, aunque Netsch tiene molinos mucho más grandes en capacidad de producción y el volumen de cámara, pudiendo llegar hasta prácticamente 15.000 litros de cámara de molienda, pero muy importante destacar que el LabStar es un molino que nos permite desde 1,5 litros, 2 litros de slurry, poder obtener esos datos de energía específica de molienda que son los necesarios para poder hacer el escalado completo, tanto cualitativo como cuantitativo. Como resumen, indicar que los beneficios para el cliente es un notable incremento en la calidad, sobre todo medida en fuerza de color y en tamaño de partícula, un aumento de productividad en kilos hora, una mayor eficiencia energética extrayendo la cantidad de calor sobrante y evitando evaporaciones excesivas de solvente, en el caso de solvente, que luego se tendrían que volver a añadir a la formulación, incrementando costes de producción y disminuyendo, por tanto, los costes de operación y mantenimiento, ya que aumenta la resistencia al desgaste con las cámaras cerámicas, disminuye el tiempo de limpieza, a la par que evitamos la contaminación metálica que a veces ocurre con cámaras metálicas cuando tienen desgaste en productos de color blanco. Netsch también ha pensado en los upgrades, es decir, todas aquellas empresas, ustedes que dispongan ya de algún molino horizontal de microsferas de versiones anteriores, a través de nuestro departamento técnico, pueden ser actualizados y tenerlo en versión Discus Intensive Rotors para alcanzar una mayor productividad, una mayor calidad, ser más competitivos y reducir los costes de producción con calidades elevadas.
Vamos a ver ahora un pequeño vídeo preparado por Netsch, donde podemos ver un poco algunos de los ventajas de este tipo de sistema. El Discus Intensive Rotor está acoplado a una nueva plataforma, un nuevo diseño de sistema de molienda creado por Netsch, que le llamamos la plataforma Alpha. Podemos ver ahora algunos detalles a continuación y algunas de las ventajas de este sistema. Es la nueva generación y la nueva imagen de los molinos de Netsch desde hace prácticamente 2 años. Aquí tenemos la parte del panel de control, la parte de molienda, una zona muy diáfana. Aquí está separada completamente para seguridad la zona de los accionamientos y la zona abierta por otro lado donde están todos los utilities, la parte del sello mecánico, agua de refrigeración, caudalímetros, aire comprimido. Todas las conexiones entran por la parte superior de la máquina, evitando cables, tuberías, etcétera, por el suelo, que siempre es un poco más engorroso a la hora de mover tanques. Como decíamos antes, la refrigeración está integrada ya en la cámara de molienda, con lo cual no tenemos conexiones de entradas y salidas de agua, todo va a través del interior de la máquina. Y esta plataforma nos permite, simplemente cambiando la cámara de molienda, poder tener 3 o 4 sistemas diferentes: el Discus, el Macro, el Z y el Neos. Numerosos clientes, lógicamente, a través de los años que lleva Netsch trabajando en este sector y a través de los casi 150 años que lleva en el mercado, han confiado y siguen confiando en la tecnología de Netsch, tanto en España como en el resto del mundo. Y esperamos poder contar también con su confianza para poder probar nuestros nuevos sistemas, podérselos ofrecer en más detalle y poder solucionar un poco sus cuestiones, sus dudas y temas técnicos que puedan surgir. Pueden dirigirse a nosotros a través de nuestra web de Netsch España, pueden dirigirse a través del correo electrónico mío personal para poder hacer las preguntas que anteriormente no hemos podido hacer por causas técnicas ajenas a Netsch. Y nuevamente darles las gracias a todos ustedes por su atención. Esperemos podernos ver pronto, sobre todo, y seguro en la feria en los próximos días 16 y 17 de septiembre en Barcelona. Muchas gracias y hasta pronto.